Hola, buenos días una vez más, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Una vez más estamos reunidos para compartir la palabra de Dios que corresponde al domingo número 31 de este tiempo ordinario que poquito a poco va llegando a su fin. Acuérdense que en total tiene 34 domingos, hoy estamos celebrando el número 31. Y es del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a empezar la reflexión con un poquito de catequesis. Primero, este evangelio tiene como dos partes. La primera, Jesús se está refiriendo, se está dirigiendo, haciendo alusión a los escribas y los fariseos, resaltando algunos defectos en los que estos personajes solían incurrir. Y como una segunda parte del Evangelio se dirige directamente a sus discípulos, previniéndoles para que ellos no caigan en esos mismos defectos. Vamos a ver primero la primera parte. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas eran simplemente dentro del pueblo las personas que se dedicaban al estudio más profundo de la Sagrada Escritura. Eran de las pocas personas que dominaban más o menos el arte de la lectura y de la escritura, que no era algo tan común y tan sencillo como ahora, y que eran los estudiosos, sobre todo de la ley, de la Torá, de lo que era la Biblia del pueblo judío, y se dedicaban también a enseñarla y a preparar y a orientar a otros en ese camino. Eran los cultos del pueblo, pero eran parte del pueblo, solamente que tenían esta característica, eran los estudiosos. Y como normalmente, salvo algunas excepciones, era inofensiva su tarea de estudiar y de enseñar la ley de Dios, no constituían para el pueblo ninguna amenaza en sí mismo, ningún mayor problema. Otra cosa eran los fariseos. Igual, de todos modos, de esto que vamos a decir ahora no es que hay que generalizar, nunca la generalización es justa, porque no es que todos los fariseos eran iguales, pero vamos a referirnos a unos errores o a unos vicios que tenían especialmente algunos fariseos. Los fariseos surgieron como una especie de grupo religioso político. En aquel entonces estaba muy mezclada los dos ámbitos, el religioso y el político. En la época, acuérdense, se lo digo por enésima vez, que el pueblo judío estaba como sometido por un poder extranjero, por las fuerzas del Imperio Romano. Y por lo tanto el Imperio Romano, con las autoridades romanas insertadas y puestas como autoridad en medio del pueblo judío, exigían un montón de imposiciones
que implicaban, entre otras cosas, sus creencias y sus ideas religiosas, que corroían la pureza de la religión del pueblo de Israel. Entonces, como para defenderse de esta invasión extranjera que estaba como contaminando la fe del pueblo, inclusive estaban arrastrando hacia estas creencias más paganas, al mismísimo pueblo, o a muchos por lo menos del pueblo de Israel, surgen este grupo de personas llamados los fariseos que significa los separados, que son realmente un grupo fuerte y un grupo apartado del pueblo, que tenía como consigna cumplir, pero al pie de la letra, cada uno de los detalles que mandaba la Torá, que mandaba la ley de Dios, y tratar de mantener en el debido corral al resto del pueblo, imponiéndoles las reglas que mandaban la ley de Dios, para evitar justamente esta contaminación que le venía de los invasores, del pueblo extranjero. Así que entonces forman esta especie de secta, porque eso es lo que eran prácticamente, esos separados del pueblo, no eran como los escribas que eran parte del pueblo. Estos son una secta, una porción que se sienten separados, se sienten apartados del pueblo, pero para cumplir la ley al pie de la letra, rajatabla, y al mismo tiempo exigirle a los demás que cumplieran con esta misma meticulosidad cada uno de los preceptos de la ley. Esto de interpretar y vivir y exigir el cumplimiento de la ley en forma tan extrema, tan fanática, el fanatismo es muy molesto, en todo orden de la vida, en el fútbol, la política y en la religión también. Esto lo digo a cualquier religión y también a los católicos. El fanatismo extremo y la obsesión son defectos bastante molestos. Digo, estos fariseos, en su afán de cumplir fanáticamente cada una de las prescripciones de la ley, solían caer, no digo todos, pero muchos solían caer por esta especie de extremismo en algunos defectos y errores de los que Jesús quiere prevenir a sus discípulos. Por eso empieza diciéndole a los discípulos: ustedes hagan todo lo que ellos enseñan, refiriéndose a los fariseos, ¿no? Hagan lo que enseñan, porque en realidad lo que enseñan y lo que predican y lo que dicen es impecable, es absolutamente inobjetable, está perfectamente bien. Hagan lo que ellos dicen y lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, por estos defectos justamente que vamos a enumerar a continuación. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Capaz que de ahí surge el viejo refrán que usamos tantas veces: haz lo que digo y no lo que hago.